Pues vamos a continuar con este estudio o tratado sencillo sobre las estructuras. La entrega pasada estudiamos acerca de que cuando Dios cambia de gloria se genera una frontera, un río Jordán. Vimos también que Moisés en ese tiempo de la historia era una estructura vieja y que murió en el valle o en la zona de Moab. Vimos que Moab, o más bien comenté que Moab representaba todo lo que no cambia, todo lo que no hace cambios, todo el que no va tras lo nuevo. Hoy me gustaría ahondar sobre Moab para que de aquí en adelante cuando mencionemos a Moab todos sepamos qué es lo que dice la Biblia de este perfil. Vamos a empezar eh, analizando de dónde viene Moab y cuáles son sus inicios en la Biblia. Moab viene de la relación entre Lot y su hija. Y ya podemos ver desde ahí que es una relación de pecado, que es un inicio que empieza con pecado y incestuosa. Los moabitas vienen de ahí. Y es, para mi modo de ver, desde ahí empieza el hecho de no querer trascender, de no querer cambiar. Dice en la Biblia en Génesis que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán uno y se volverán uno solo. Pero lo que está diciendo es que va a dejar a su papá y a su mamá para formar una nueva comunidad. La comunidad de papá y de mamá es una y cuando yo me caso se hace un cambio de odre y empiezo una nueva comunidad. Los moabitas desde su nombre, desde sus inicios, podemos ver que al ser una relación incestuosa se quiere quedar todo en familia, de no salir y no progresar a cosas nuevas. Esa es nada más la pura definición del nombre. Ahora veamos lo que dice una parte de la Biblia en Jeremías 48:11 y lo vamos a estudiar a detalle. Vamos a leer Jeremías 48:11 y dice así: Moab ha estado en reposo desde su juventud, en reposo como el vino sobre su sedimento. Nunca ha sido trasvasado de una vasija a otra, ni jamás ha estado en cautiverio. Por eso ha retenido su sabor y no ha variado su aroma. Hay 4 puntos importantes sobre este pasaje. El primero es que Moab ha estado en reposo desde su juventud. Reposo, algo que no cambia. Juventud, no niñez. En la niñez fue un odre nuevo, vio cimientos, jugó, empezó a crecer. Pero en la juventud, cuando encontró el punto exacto donde estaba el valle, ahí se quedó, ahí se instaló y no ha habido movimientos ni cambios. Después dice que ha estado reposando sobre sus sedimentos. Los sedimentos podemos decir que es la esencia de aquello que creen. Y estos grupos, estas personas, como cualquier movimiento de Dios, empiezan sobre una verdad esencial y con el paso de los años reposan alrededor de esa verdad esencial. Por eso dice ha estado en reposo desde sus sedimentos. Después la otra parte dice que no han sido trasvasados. Trasvasar es un proceso que el vino necesita para cambiar de un vino, de una botella a otra, de un barril a otro. Y aquí dice que nunca fue trasvasado, que siempre permaneció igual. No están acostumbrados a los cambios. Después dice en este pasaje que nunca han estado en cautiverio. El cautiverio es una relación directa a la disciplina de Dios hacia su pueblo. Cuando Israel se alejaba del Señor, Dios los llevaba en cautiverio y era la manera en que reaccionaban. Entonces en Moab nunca ha habido esa disciplina que les permite evolucionar a cambios más grandes para ir creciendo cada vez más. Y la última parte dice que no varía su aroma ni su sabor. Ese sabor y ese aroma que les genera esa verdad esencial permanece. Como no hay cambios, como no evolucionan,
permanece por los años y los años y los años. Hay grupos que desde hace 200 años tú los vas a visitar y sigue siendo el mismo aroma y el mismo vino. Moab representa todo aquello que no le gusta cambiar, que no le gusta ser trasvasado, que no le gusta ir por algo nuevo, que no le gusta los cambios en términos generales. Pero hay otros detalles que vale la pena analizar, porque cuando uno ya se estaciona en Moab, se complica el asunto por las cosas espirituales que suceden. En Moab, curiosamente, el dios que ellos adoraban era Quemos, y Quemos quiere decir subyugador, aquel que subyuga, aquel que somete, aquel que mete en esclavitud a las personas. Y muchas veces un movimiento que pudo haber sido estratégicamente divino y que en su momento tuvo una fuerza tremenda para liberar a las personas, a veces Moab hace que en lugar de liberar a las personas las cautive y que también ya no quieran salir, ya no quieran más cambios, ya no quieran progresar y evolucionar. Todo el capítulo de Jeremías 48 habla de Moab. Yo te lo recomiendo porque podemos conocer todo el perfil de lo que es Moab, y cuando tú lees todo el capítulo te das cuenta que describe perfectamente cuando un movimiento de Dios, cuando una gloria de Dios se estaciona en un valle y se genera una estructura que ya no se mueve, que se queda así por mucho tiempo. Pero a mí me gustaría avanzar y platicar también sobre algo bien interesante, que es Ruth la Moabita. Ruth es un libro que habla de una persona que era de Moab y se fue y perteneció al pueblo de Dios, y que de ahí surgió David y todo lo que se viene adelante en la historia. Y es muy interesante porque tiene algunas cosas que podemos aprender de Ruth en todo este proceso cuando alguien quiere cambiar y está en Moab. De hecho, Ruth representa eso, la persona que cambia de Moab, que le cae el 20 y que se va a donde Dios se está moviendo, a donde Dios se está manifestando. Y vamos a aprender algunos puntos básicos e importantes. El primer principio que nos enseña Ruth la Moabita es que representa a todas las personas que se dan cuenta que están en una tierra que no cambia, que no progresa, y quieren ir hacia donde Dios se está moviendo, y lo hacen por entendimiento. Ruth representa a aquellos que entienden este proceso y deciden cambiar. Si lo podemos resumir, este principio son los entendidos que saben que están en un lugar que no cambian y deciden ir a buscar donde Dios se está moviendo. El otro principio que podemos aprender de Ruth es que entendió y actuó. No se quedó solamente con el entendimiento, no se quedó solamente porque ya lo había captado, sino que decidió actuar. Todo lo que Noemí le explicaba y le pedía, ella lo entendía y lo hacía. Es algo importante porque esta es un principio bíblico de cuando a ti te cae el 20, que estás en un lugar que no cambia y tú quieres ir hacia donde Dios se está moviendo, lo tienes que entender y tienes que actuar. No te va a ayudar nada más entenderlo, tienes que actuar. Este es un principio poderoso y que nos va a servir cuando tengamos que tomar decisiones. Cerramos con esto. Ya vimos todo lo que significa Moab, ya vimos que la Biblia nos muestra que Moab es el perfil de aquello que no cambia, de aquello que no trasciende, de aquello que no quiere mudanza hacia lo mejor. Pero también vimos que el mejor ejemplo para poder salir de Moab e ir hacia donde Dios está manifestando sus glorias actuales, las de hoy, es a través del entendimiento y a través de actuar. El secreto, diría yo, la parte clave de todo esto es el entendimiento. Por eso es que es bien necesario que podamos entender cabalmente, a profundidad, lo importante que son las estructuras y el papel que juegan en los cambios de las dinámicas de Dios. Cuando Dios cambia de glorias, Él cambia de estructuras, y tenemos que aprender para poder nosotros amoldarnos y mudarnos y no quedarnos en Moab, sino ser como Ruth, que entiende las cosas y actúa.